Capítulo 71. Culpa. Fueron 12 horas terrestres. 12 horas que Ícaro tuvo que aplacar todo impulso por dejar todo atrás a la suerte e ir a ver qué había pasado con Boyle, pero ni siquiera aquellos presentes tenían una respuesta correcta para él. La única información que tenía a disposición fue la que los droids de la Guardia Punitiva le habían dado. La cual era: el estado del comandante Boyle es crítico. Aparte de eso, sabía que Delta estaba fuera de servicio, pero no sabía por qué, ni por qué tenían los cuerpos deshechos de 2 magnaguardias, pero eso podría aclararse luego. Ahora que ya había acomodado a los nuevos refugiados con la ayuda de muchos funcionarios públicos, se dirigía a paso apurado hacia el hospital del Oasis. Lo primero que llamó la atención del superroide táctico fue todo el grupo que estaba esperando noticias de Boyle en la sala de espera del hospital. Wakto estaba presente, después que Miraj hubiese regresado para cuidar a sus pequeños. Merane y Numa permanecían cabizbajas, sentadas en los banquillos de espera, con un semblante tan sombrío y ojeras tan grandes como sus ojos, como si las lágrimas y el cansancio hubiesen drenado toda su energía. También estaban Limu y algunos otros sobrevivientes de Felucia, así como algunos oficiales que se subordinaban directamente al comandante. General encubierta. Firmes. El grito del Gossam tomó a todos por sorpresa, pero bastó con ver la figura del droide para que todos se pusieran en pose de firme. Pero antes siquiera que la mitad pudiese hacerlo, el droide intervino. Descansen. No hay tiempo para eso. ¿Cuál es la condición de Boyle? El silencio y las caras de desconcierto eran desgarradoras. No sabemos. No hemos tenido noticias desde hace horas. Tengo miedo. No quiero que él también muera, dijo al borde de las lágrimas. En ese momento nadie era lo suficientemente fuerte ni tenía la esperanza para darle ánimos a la Twi'lek. Era imposible que hubiese esperanza después de tanto tiempo. Irónicamente, fue el más lógico de todos el que dio el paso al frente. Ícaro se acercó a Numa. La Twi'lek estaba tan deprimida que por un momento se olvidó de su temor por los droids de batalla. La joven alzó la mirada y cruzó la vista con los sensores ópticos de Ícaro, y de su voz escuchó algo de esperanza. Boyle es fuerte. Más fuerte de lo que todos pensamos. ¿En serio, lo crees? Tengo fe. Puede que pareciera algo banal tener fe en un momento así. Algo nada fuera de lo común, pero que un droide tuviese algo simplianamente similar a la esperanza, como la propia fe representa, era inaudito para cualquiera. Aún así, Ícaro parecía decirlo en serio. Entonces, una enorme figura se hizo presente. Doctor Humbor, ¿qué hace usted aquí? El enorme escacoano se convirtió en el centro de atención de todos los presentes de inmediato. Lucía agotado, casi al punto de desfallecer después de tantas horas de operación. Su rostro no mostraba ningún tipo de emoción, aunque ya de por sí en su especie eso era algo bastante habitual. General, un placer verlo, dijo con una voz ronca y casi inaudible. ¿Quién es usted? El Dr. Humbor es un antiguo miembro del Círculo de Científicos Electos de Whittenborn. Un especialista en prótesis y bioingeniería. ¿Bioingeniería? Reparo a orgánicos con piezas de metal, en pocas palabras. La operación del comandante Boyle fue todo un desafío. ¿Cómo está? ¿Cómo está hoy? El escacoano dudó en responderle, y buscó en Ícaro una respuesta. El droide entendió la seña al instante, ordenando a todos los presentes que se retirasen por el momento. Ya después él personalmente se comprometió a darles noticias a cada uno de ellos, dejando solamente a Merane, Numa y a Wakto como testigos. Adelante, doctor, le indicó al escacoano. Humbor suspiró profundamente, y tras indicarle al resto que lo siguiera comenzó a explicar lo sucedido. El escacoano era famoso por su falta de tacto, y esta no sería la ocasión a pesar de tener a una joven de apenas 15 años presente. Pero su agotamiento le impedía pensar con claridad. Los órganos de Boyle estaban en condiciones irreparables. Corazón, pulmones, hígado, páncreas, estómago y parte del duodeno fueron severamente dañados. El simple hecho que se mantuviese con vida es gracias a los esfuerzos de la doctora Tiffany y Tuak. Cool. No reconozco ese nombre. Le informaré luego. Por favor, doctor. Continúe. Todos esos órganos tuvieron que ser reemplazados. Ahora su cuerpo está estable. Pero no soy capaz de predecir cómo será su estado emocional cuando se despierte. Numa y Merane se quedaron perplejas. Tan complicado fue como para poder causar un trauma severo.
Ninguna de las dos tenía las fuerzas para preguntar, pero por suerte Ícaro estaba desesperado por respuesta. ¿Qué porcentaje de orgánico le queda? Si no contamos extremidades, diría que un 30%. Solo un 30% de humanidad. La noticia golpeó a Numa y a Merane como un directo al estómago. Aceptar esa noticia sin duda era difícil para ellas. No querían ni imaginarse qué tan difícil sería para el propio Boyle cuando supiera la verdad. El grupo finalmente recorrió todo el hospital, llegando a la sala donde Boyle fue operado. A través de un cristal se podía ver al clon, tapado con una manta que solo permitía ver su cabeza expuesta, pero se podía ver todos los cables que subían desde el suelo y parecían conectarse a su pecho y espalda. Ahora mismo, Boyle era más máquina que hombre. ¿Puedo entrar? Humbor se iba a negar de inmediato, pero gracias a una seña del propio Ícaro supo que no era lo correcto. O más bien lo más apropiado. Él desconocía la relación de esos dos, pero supuso que sería brusco negarse tan abruptamente, aunque para la salud del paciente eso no fuese lo más recomendable. Así que finalmente accedió. Numa entró a la habitación temerosa. Las luces blancas bañaban el lugar y perjudicaba ligeramente la vista. Ella entró sola, pues el resto se mantuvo fuera, mientras Merane iba a ver el estado de Tiffany, quien yacía dormida sobre una silla incómoda tras haber sucumbido al agotamiento. Ella hizo un gran trabajo. Este resultado, no tan nefasto, fue gracias a ella. Denle las felicitaciones de mi parte cuando despierte y díganle que me gustaría hablarle. Alguien con su habilidad me sería muy útil. General. Me retiro por ahora. Ya me cuesta trabajo mantenerme despierto. Entendido, doctor. Y gracias por todo. Boyle se sacrificó por nosotros. Debí haberme quedado a su lado. Dijo mientras trataba de acomodar a Tiffany una vez que el Dr. Humbor se retiró. Pero ni ella misma tenía fuerzas para mantenerse en pie, e Ícaro tuvo que intervenir y cargar a la Rodiana entre sus brazos. Necesitan descansar. Todos. Traeré un catre de levitación y unas mantas para Numa. Asumo que no querrá apartarse de Boyle por el momento. Está bien. Hazlo. Mirana. Vamos a tu departamento. Acoge a la doctora Tiffany bajo tu techo hasta mañana que le designemos una habitación propia. Está bien. Ícaro acompañó a la mujer hacia su departamento, y una vez dejó a la Rodiana acostada sobre la cama se retiró en silencio. No era momento para hablar, a pesar que Delta ya le había informado sobre la destitución momentánea debido a protocolos de emergencia, pero eso sería una conversación para otro momento. Ahora, a altas horas de la madrugada, el oasis se sumergía en un silente descanso sepulcral. Todos dormían plácidamente, sobre todo aquellos que recién llegaban después de toda una vida de esclavitud. El oasis no tenía mucho que ofrecerles, pero una vida tranquila en los campos o en las industrias era mejor que el infierno en el que vivían. Pero ajeno a todo posible descanso, un droide solitario vagaba por las zonas más silenciosas de la ciudad subterránea. Ícaro estaba buscando algo. Se decía a sí mismo. Pero la verdad no tenía idea el qué. Pensaba que si caminaba e intentara computar con algo de tiempo hallaría las respuestas a sus dudas. Y por sobre todo, porque sentía tan pesado su extraño núcleo. Esta sensación era nueva para él. En términos orgánicos se podría clasificar como dolorosa, agonizante. Como si estuviese herido, pero su cuerpo de metal no podía estar en mejores condiciones. Pero entonces, ¿qué era? Esto de las emociones era complicado para una mente tan lógica y a veces carente de imaginación. Él era un pionero en el campo del desarrollo emocional, y si bien muchos droids suelen desarrollar códigos que se interpretan como empatía hacia sus dueños, no suelen ser tan complejos como lo que él estaba sintiendo. Por primera vez, y aunque no fuese consciente de ello, Ícaro estaba experimentando el sentimiento de culpa. El peso de sus decisiones. La responsabilidad de sus malas decisiones. Una mente orgánica sería incapaz de pensar en algo así. Lo que sucedió con Boyle era completamente ajeno a sus decisiones, un accidente, una casualidad, mala suerte. Pero no para el droide. Ícaro estaba convencido que ese fue un error de sus cálculos. No culpaba a Boyle por tomar una acción temeraria, ni a Merane por dejarlo atrás para salvar a los Twi'lek, mucho menos a los Magna Guardia que solo estaban obedeciendo su programación. La culpa era de él, y de no ser capaz de haber previsto una situación, de las miles de millones de situaciones posibles que analizó, antes de dejar a Boyle al mando de esta misión. Era culpa de él, y de nadie más.
Esa sensación dentro de su cuerpo era tan fuerte y pesada, que ni cuenta se dio de todo el tiempo que había pasado hasta que se vio a sí mismo frente a las puertas del modesto lugar al que llamaba oficina. Cómo había llegado allí era todo un misterio para él, pues no podía encontrar registros en su memoria del camino que siguió. Era como si su computador estuviese tan enfocado en interpretar la situación que su cuerpo hubiese caminado por puro reflejo. La puerta se abrió de pronto al identificar su firma magnética, una que solo él tenía. La habitación era tan oscura como siempre, siendo esa silla de metal con cientos de cables conectados a cada rincón del oasis lo único destacable. Y la modesta mesa que estaba al frente donde sus subordinados solían poner los papeles y registros del avance de los diferentes sectores. Ícaro se acercó lentamente, como si aún no fuese consciente de sus actos, y con algo de delicadeza apoyó sus manos de metal sobre la mesa, mientras bajaba la cabeza, intentando encontrar una respuesta lógica a todo lo que ocurría. Entonces, algo en él estalló. Las manos metálicas del droide se tensaron como poderosas prensas hidráulicas, haciendo añicos la frágil madera que cedía ante su fuerza. Un agarre tan fuerte que desprendió los tornillos que la fijaban al suelo, y en un acto de rabia, la mandó a volar por los aires, formando un desastre de papeles e información por todos lados. Por primera vez en su existencia, el droide gritó de rabia y frustración. El estruendo provocado por la mesa al impactar con las paredes retumbó en el local, pero al ser un lugar hermético el sonido no llegó a ningún lado. Y con la misma furia que brotaba de su núcleo de midichlorian, desató un devastador golpe a la pared con su puño que causó una pronunciada abolladura, sobre el metal que supuestamente era indestructible, revelando del otro lado el manojo de cables que se escondía tras la pared. Sobrecargado de cosas que no era capaz de comprender, Ícaro se apoyó sobre la pared y se dejó caer lentamente, mientras su espalda de metal provocaba un irritante sonido metálico al arañar los muros del recinto. Y solo cuando sus articulaciones de la cadera tocaron el suelo, el silencio sepulcral volvió a adueñarse del lugar. Ícaro permaneció allí, inmóvil. Y por primera vez desde que despertó en Migeeto, apagó sus funciones vitales tras programar un reinicio en 8 horas. Por ahora solo quería dejar de computar y descansar. Hola a todos. Informarles quiero que con este capítulo termina la tercera temporada de esta historia. Espero que lo estén disfrutando. Y recordarles que no duden en dejar algún comentario acerca de lo que creen al respecto de esta historia. Aprovecharé este momento para decir que comencé un canal en Discord. El objetivo es que tanto las comunidades de YouTube, Wattpad, Inspired y Fanfiction podamos debatir ideas para las historias de futuro. Aunque estoy seguro que al final puede que terminen platicando con otros fans acerca de este universo tan increíble. El link lo dejaré en la descripción de este vídeo. Sin más que agregar, me despido.